Estamos compartiendo cartas sobre la mesa. Ingresamos al tema central de la noche. 24 de mayo, Día Nacional de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación. Tema que ponemos en la mesa de análisis. Y para ello nos va a acompañar de manera virtual el docente universitario Eduardo Paz. Hablemos entonces del Día contra la Discriminación y el Racismo. Adelante, Omar Gómez. Muchísimas gracias, Henry. Agradecemos al sociólogo, además docente universitario, Eduardo Paz. Eduardo, muchísimas gracias por la amabilidad. Vamos a tratar de aprovechar lo más que podemos en este tiempo. ¿Tú crees que en este último tiempo hayamos avanzado o en qué nivel hayamos avanzado, es el término correcto tal vez, en la lucha contra el racismo y la discriminación en nuestro país? Buenas noches, Omar. Buenas noches a todos quienes siguen este programa que ya se ha hecho habitual de Cartas sobre la Mesa. El tema que han propuesto y que merece la mayor atención es el del racismo y las distintas formas de discriminación que todavía están muy presentes en la vida cotidiana y no solamente en Bolivia, sino a nivel internacional. Prácticamente todas las regiones del mundo tienen distintas manifestaciones de racismo y de discriminación. En el caso boliviano, por supuesto, se convierte en un tema central de una larga herencia que viene desde el periodo colonial de esta discriminación y este racismo, que no es otra cosa, y esto es lo importante, que la ausencia de respeto a la dignidad humana de otras personas, sobre la base de un criterio de que existirían seres humanos superiores y seres humanos superiores, inferiores y superiores, lo que genera precisamente comportamientos, conductas que están marcadas fuertemente por la discriminación y el racismo. Creo que en los últimos años, en las últimas décadas, a nivel mundial, hay avances importantes, pero no suficientes. Y en el caso boliviano también, si bien hay cada vez una mayor conciencia social respecto al problema, no han dejado de existir manifestaciones de discriminación y racismo en distintas regiones y distintas maneras. Creo que es una situación que todavía es un gran tema pendiente en el país y a nivel general. Pero sobre todo debemos recalcar en el país porque las formas de discriminación son muy profundas y están, en algunos casos, profundamente marcando la realidad de las conductas y los comportamientos en la población boliviana. A ver, tratemos de segmentar, aunque obviamente es complicado el intentar ver algunas partes nomás del meollo. Pero veamos, por ejemplo, cómo anda el comportamiento en el ámbito político. Evidentemente todavía hay discriminación en términos de acceso al poder de determinados espacios, ya sea por pertenencias étnicas, es decir, por todos los componentes que podemos entender como discriminación o como racismo. Sin lugar a dudas. En el tema de la inserción política, creo que en este tema de la discriminación se han dado pasos muy importantes, ¿no? No solamente en el último periodo del gobierno del movimiento al socialismo con la nueva constitución política del Estado plurinacional, sino incluso antes, ¿no? La posibilidad de tener parlamentarios, por ejemplo, de origen indígena, de origen mestizo, cholo, popular, ya en los 90 habían algunas señales. Ahora esto ha cambiado mucho más radicalmente. Vemos en el ámbito político una participación mucho más activa de los sectores de los sectores considerados inferiores. Pero esto no significa que en la vida cotidiana y en las actividades está fuertemente presente el tema del racismo y la discriminación. Manifestaciones que tienen que ver con una cultura heredada y que se reproduce constantemente. Por eso yo considero que el tema debe ser visto de una manera integral y no en espacios específicos. Ahora, sin ninguna duda, los aspectos de la discriminación y el racismo implícito, de un racismo que está presente en la vida cotidiana, está marcando de algunas conductas que señalan claramente la superioridad e inferioridad de unos frente a otros.
aunque sin duda también la existencia de normas, de reglamentos, de leyes al respecto están también teniendo su influencia, porque cada vez a través de los medios, a través de denuncias y otras manifestaciones, comienzan a verse manifestaciones que tienden a impedir, a castigar, a sancionar estas actitudes y estas conductas. En tu criterio, ¿cuáles son las causas, las bases de esta construcción del racismo y la discriminación? Tienen pues una historia larga, pero para concentrar atención, el racismo y la superioridad e inferioridad de pueblos, de etnias, de distintos tipos de culturas, tiene su base en el colonial hacia América Latina. Es decir, ya desde los 16, 17 hacia adelante ya se ha institucionalizado el racismo bajo la visión, ¿no?, de la superioridad de la cultura y de la población europea en relación a otros pueblos de África, del Asia y de América Latina, hacia los negros, los chinos, los orientales y los indios americanos. Esto se ha ido produciendo constantemente e inclusive en el siglo XIX surgieron, entre comillas, teorías científicas que señalaban que efectivamente existía una superioridad e inferioridad entre unos pueblos, entre unas razas y otras. Y esto tiene que ver con lo que se llamó el darwinismo. Y este darwinismo social aplicado de Europa hacia otros pueblos también se ha trasladado en el caso de América Latina desde el periodo colonial e incluso en el siglo XIX, en el siglo XX, con mucha fuerza. Hay una cultura, una producción literaria, una producción ensayística en Bolivia muy fuerte, que señala de que tiene bases científicas la superioridad y la inferioridad racial. Y esto ha marcado mucho la cultura de las élites dominantes en el país y de los sectores que han tenido el control ideológico, el control político y el control económico. Yo creo que existen pues esas bases que se arrastran de tiempos lejanos de esta situación que todavía sufrimos fuertemente en nuestra sociedad. Ahora, indiscutiblemente cuando hablas de racismo y discriminación, no puedes dejar de lado el entender cómo estos elementos se pueden constituir en pilares del ejercicio del poder. En esa perspectiva, ¿cómo ves históricamente lo que está sucediendo en nuestro país y particularmente en este último tiempo? Claro, las manifestaciones más nítidas de lo que significa la administración del poder están marcados sobre todo por los medios de comunicación dominantes, por una ideología dominante, por un sistema educativo que todavía transmite y reproduce esos criterios, esas pautas de superioridad e inferioridad, y que, ¿no?, al reproducir a través de distintos tipos de programas televisivos, radiales, la propia prensa escrita a través de titulares, y que a veces de una manera muy sutil está muy presente, ¿no?, y que en la vida cotidiana esto se nota mucho más, en un mercado, en la calle, en el transporte, en la policía, en los juzgados, prácticamente en todas las actividades está presente en el lenguaje común, en los comportamientos comunes, estas formas de discriminación y de inferiorización racial y cultural. Por tanto, esto está muy arraigado todavía en los sectores dominantes ideológicamente, ¿no?, y que reproducen constantemente, e inclusive en sectores, ¿no?, que son considerados inferiores, surgen, ¿no?, comportamientos que repiten los comportamientos de las élites, ¿no? Y este es un problema de enajenación muy fuerte que tiene que ver precisamente con esa fuerza ideológica, esa fuerza simbólica, ¿no?, que está actuando incluso sobre las cabezas, sobre las mentes, sobre el pensamiento de sectores dominados y discriminados. Por eso se trata de un problema de
que no es como otros temas que pueden, ¿no?, ser superados en procesos cortos e inmediatos. Este tema, que es profundamente cultural, tiene una larga historia y es muy difícil romper las mentalidades. Ahora, ¿tú crees que las normativas, la ley, sean el mejor instrumento para llevar adelante la lucha contra el racismo y la discriminación? Es sin duda muy importante, pero es muy restringido creer que solamente la ley, la norma, va a llevar adelante un proceso de transformación más radical en relación a este tema. Porque, como ya digo, es parte de una cultura, de una mentalidad que todavía está muy prevaleciente. Por eso, lo que corresponde desarrollar, además de la norma, de las leyes, desarrollar proyectos, programas que alcancen, ¿no?, los aspectos culturales, cotidianos, todos aquellos que están presentes en la reproducción, ¿no?, cotidiana, en la reproducción de los actos, de las costumbres, de los modos de comportamiento de unos y otros. Por tanto, es una campaña de gran envergadura que alcanza no solamente a la ley, no solamente al Estado, sino a las distintas manifestaciones y formas y estructuras de una sociedad, en este caso la boliviana. Implica, por tanto, un trabajo y una campaña que, sobre todo en medios de comunicación, en los textos que influyen directamente sobre las miradas y la observación de la gente común, en la educación y en propias actitudes de gobernantes, de gobernados a nivel del máximo nivel y los niveles intermedios, debe haber un cambio de conducta. Y esto pasa, creo, por una campaña sólida, fuerte, permanente respecto a este tema. Que no sea solo el 24 de mayo una referencia al respecto, sino sea una campaña diaria, cotidiana, en todos los niveles, en la familia, en la educación, en el colegio, en la escuela, en la calle y en los medios de comunicación, que tienen una gran influencia, así como las redes, el internet, que deben ser todos medios que se pongan en una gran campaña donde se reconozca la dignidad de todos los seres humanos. Ahora, para nadie es extraño, Eduardo, que la situación que se ha producido en el último tiempo en nuestro país, con sectores emergentes hacia la vida nacional muy fuertemente, haya generado el llevar a otros planos de la visibilización precisamente de estos problemas. Y voy a ser más específico. Muchas veces en espacios sociales cerrados son altamente racistas y discriminadores, pero esta lógica de esos espacios cerrados no puede ser visibilizada porque ahora ya existe alguna normativa. ¿Tú percibes también este mismo tipo de problemas y cómo se los puede combatir? Claro, el tema es que comportamientos culturales y de mentalidades como el de la discriminación y el racismo están muy arraigados, tanto en los sectores, ¿no?, que se consideran superiores, como también en los inferiores. En ese sentido, ¿no?, los comportamientos humanos, ¿no?, cotidianos muestran esto en las manifestaciones más básicas, elementales, ¿no?, en la calle, en el mercado, en el saludo y en los modales, es decir, en las formas de manifestación del cuerpo, en los espacios públicos, quienes tienen predominio y quienes deben ser separados, en los cines, en todos los espacios públicos, en los restaurantes, ¿no? Por tanto, es ese mundo, ¿no?, cotidiano el que reproduce esto. Y es ahí donde hay que atacar precisamente sobre la base, sin duda, de la normatividad, de las sanciones, pero sobre todo de grandes campañas educativas. Ahora, tú señalabas efectivamente que los espacios cerrados son mucho más férreos en estas conductas, sin ninguna duda, pero no solamente en esos espacios, ¿no? Y lo que pasa es que en espacios en los cuales hay mayor visibilidad, se tiene efectivamente mayor cuidado.
pero está profundamente en la propia actitud de muchos sectores mantener esta condición de superioridad frente a los otros y que en algunos momentos no pueden aguantarse, como han ocurrido casos en Santa Cruz, en Chuquisaca y en la propia La Paz, ¿no? Que son a veces muy sutiles, ¿no?, las formas en que se manifiesta esta discriminación. Hace un momento atrás hablábamos con un pedagogo experto en educación, Rolando Barral, y analizamos desde la perspectiva de la educación estos dos componentes. Resulta ser que la educación en su categoría más abstracta, digamos, lo que busca es generar valores, ética, moral, principios, y es contradictorio que apuntemos a la educación precisamente y que esta educación en nuestro medio siga teniendo estos componentes de racismo y discriminación. No hemos avanzado en nuestros temas educativos, ¿no? Sin duda, porque, como decía yo, son prácticas muy arraigadas. Y claro, en el tema educativo es crucial, porque el tema educativo tiene que ver con cómo se transmiten valores fundamentales, principios fundamentales de convivencia. Pero si en la propia educación, ¿no?, se está mostrando la superioridad del europeo frente al latinoamericano, la superioridad del gringo frente al indio, la superioridad de una cultura frente a otra, cuando se está señalando, ¿no?, a través de los medios, por ejemplo, o las películas, ¿no?, la trascendencia de un tipo de cultura anglosajona, ¿no?, del inglés, y se está inferiorizando la propia realidad nuestra, se está repitiendo eso también en el campo educativo. Ahora, lo que existe sin lugar a dudas, hay un colonialismo mental que tiene y es una herencia de siglos y que reproducimos constantemente, y por eso, ¿no?, el tema es que debe ponerse en un primer plano de manera permanente, un debate permanente, porque no es solamente la ley o un titular, sino un trabajo sistemático para transformar esto. Y la educación, sin lugar a dudas, es un espacio fundamental. Yo recuerdo cuando se discutía la nueva ley educativa, estaba presente este tema de la descolonización, pero no es suficiente. No es suficiente que esté en los tratados, en las leyes, en los reglamentos, sino cómo se lleva a la práctica cotidiana esos preceptos, esos valores éticos, esos principios generales. Por tanto, las prácticas cotidianas en la educación, en el mercado, en la calle, en todas las instituciones del Estado y de la sociedad, es donde debe remarcarse esta necesidad del cambio, ¿no? Y claro, tiene que ver también con autoridades de distintos niveles, con el ejemplo, ¿no? Porque a veces en el mismo lenguaje se está, ¿no?, marcando y remarcando estos criterios de superioridad e inferioridad social. Eduardo, permítenos, por favor, como siempre hay participación en redes, así es que vamos a escuchar los siguientes comentarios. Muy bien, vamos adelante con los comentarios que nos han llegado atendiendo a la pregunta que hemos lanzado en esta noche. Buenas noches, y con educación y formación iremos superando la discriminación y el racismo, pero antes hay que liberarse de algunas corrientes políticas. Siguiente comentario: la discriminación no se puede perder. Lamentablemente la gente sigue siendo racista. Por las leyes que existan, no se puede perder, a menos que entre nosotros exista voluntad. El racismo y discriminación aún está presente en Bolivia. Lo que se necesita para erradicarlo es implementar políticas de erradicación de este mal, pero lamentablemente el gobierno lo usa como un discurso de victimización para tapar la corrupción de las instituciones públicas. Basta ya de politizar este tema. Aún hoy en día vemos cómo la educación boliviana está totalmente sumergida en una perspectiva discriminatoria. La mayoría de estos casos no salen a la luz porque los afectados no denuncian por miedo a represalias. Comentarios que nos han llegado a la línea de WhatsApp. Agradecemos a toda la gente que viene participando. Muchísimas gracias, Henry. También hemos hecho un sondeo de opinión, hemos salido a la calle y hemos preguntado a las personas sobre este tema. Estas eran sus respuestas.
Yo creo que sería bueno fomentar la tolerancia y la empatía, ya que la persona que está discriminando a la otra no piensa o considera los sentimientos o cómo llegue a sentirse después esa persona, ¿no? Muchas cosas. En las redes sociales se puede hacer gran cantidad de cosas que ahora no es la plataforma más fácil de publicar cosas, de mostrar cosas que nunca se han mostrado, tal vez como ideas, juntarse. Eso sería mi idea de mí. Por ahí me entraría, digamos, ¿no? Yo creo que la discriminación empieza siempre desde el hogar. Entonces, para poder cambiar la discriminación, necesitamos sí o sí cambiar el núcleo de la familia. Necesitamos que desaparezca el machismo, necesitamos que las mujeres sean más valorizadas, así los varones no sean machistas y con eso acabar la discriminación. Siempre desde el hogar, todo parte desde la familia. Para ir cerrando, Eduardo, ¿qué perspectivas le das a esta temática en el futuro de nuestro país? Bueno, un pequeño comentario. La mayoría de las opiniones muy valiosas porque están efectivamente identificando el racismo, pero incluso en opiniones que se han manifestado están presentes elementos de racismo. Por ejemplo, hablar solo de tolerancia implica que todavía no hay que tolerar a los otros, no considerarlos iguales, o en el caso de hacer referencia al marxismo en un sentido peyorativo, ¿no? Que es también otra forma de discriminación. Ahora, ¿a dónde vamos? Yo tengo mucha esperanza, creo que se han dado pasos importantes, ¿no? Y que hay que continuar en esa línea. Y creo que esto de las campañas, sobre todo en medios educativos, es muy importante. Pero además hay una serie de dinámicas que pueden ayudar enormemente a impulsar procesos de concientización, procesos prácticos a través de los cuales se cambien conductas y comportamientos y al mismo tiempo, ¿no?, se busque precisamente en los niveles de lo microsocial estos cambios y estas actitudes. Lo decía un entrevistado, la familia, el aula escolar, el grupo de amigos, pueden ser lugares donde se busque generar una autoconciencia, una conciencia que rompa con este colonialismo mental, con este colonialismo pedagógico que está todavía muy presente. Bien, Eduardo, te agradezco infinitamente, un abrazo y te estaremos convocando en cualquier momento, ¿eh? Un abrazo, Omar, un gusto. Muchísimas gracias. Eduardo Paz, docente de nuestra institución, docente emérito y conocido analista político. Así es que hemos tenido la oportunidad de conversar con él e intentar ver cuál es el pensamiento sobre el racismo y la discriminación en un día precisamente nacional contra estos dos elementos que de alguna manera son difíciles de erradicar en nuestra sociedad. Contigo, Henry. Televisión para ti.